un poco la consigna de la que habíamos hablado, ¿no? Las ciencias de la computación del aula a la familia, algo así como la computación en camino. Hola Pablo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Ale? Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola a la audiencia. Recién te decía que la imagen primera que uno tiene de la imagen que vos nos regalás, quienes no, te están viendo por el canal de YouTube podrán confirmar, despierta entusiasmos demasiado cercanos a la envidia, ¿no? Porque veo ahí, hay verde, hay solcito, hay una afuera, que por lo tanto, bueno, en fin, Hay que augura como... aprovechar el sol, hay que aprovechar el sol, te decía recién, está más lindo afuera, la verdad, que adentro. Y bueno, también aprovechamos para cargar un poco de energías para lo que queda de la semana. Y en el marco de este encuentro que vamos a hacer todo lo posible para que se mantenga, bueno, me parece interesante que vos des el puntapié inicial a propósito de, bueno, propiamente la presentación del tema y qué es esto que está sucediendo en las aulas y por qué es necesario que derrame a las casas. Estuvo bueno lo que vos dijiste al principio, ¿no? El espacio también nace como una inquietud. A nosotros como padres, nos puede pasar que venga nuestros hijos y nos pregunten de geografía, de historia, de física, y de alguna forma son espacios, asignaturas, materias que hemos tenido en algún momento de nuestro ciclo escolar, y podemos ayudarlos, podemos darle una mano, aunque tengamos que recorrer rastros del cerebro para buscar esa información, pero también es verdad que no todos hemos pasado, acá me incluyo también, por estas nuevas cosas que están pasando en el aula, sobre todo en el marco de las ciencias de la computación, la informática en algún momento también, y ahora podemos hablar un poquitito de ese cambio de nombre, pero bueno, la verdad es que hoy están dadas las condiciones desde todo el ciclo escolar, te diría hasta enseñanza media superior. Están dadas las condiciones para trabajar en ciencias de la computación, para trabajar en pensamiento computacional, ciudadanía digital, robótica, tecnología en general, porque están consagrados en los programas. La competencia de pensamiento computacional está consagrada en los programas. Nuestra área en particular se ha visto reforzada y actualizada. Cuando digo nuestra área, hablo del área de los profes de ciencias de la computación. Y bueno, y todo esto está sucediendo en el aula y estamos trabajando y estamos hablando con hijos de la audiencia, con hijos de todos, de ciertas cosas que por ahí, como decías vos, puede pasar que se vuelquen al revés, ¿no? Que venga un hijo y nos cuente qué pasa cuando entra a Internet, qué son las cookies, qué es esto de la huella digital, cuáles son los riesgos. Y en realidad la parte interesante me parece es que el acompañamiento no deja en realidad de estar cercano al sentido común y a cosas que hacíamos como padres, pero también creo que para hacer ese acompañamiento, esto que hacían nuestros padres, nuestras madres, de no hables con desconocidos, tener cuidado en la calle, lo que sea, el problema es que ahora las ventanas y las puertas de esto son el mundo, es todo. Entonces, bueno, la idea es un poco conversar de estas cosas que pueden más tarde preguntarle a sus hijos, che, a ver, contame un poco más, qué es esto de pensamiento operacional, qué es esto de la programación, de la ciudadanía digital, y bueno, y ver si funciona, si tenemos buen retorno de las familias y podemos continuar de esta forma. Por ahí viene más o menos el resumen de lo que está pasando y lo que venimos un poco a compartir. Aunque parezca muy obvio para muchos, quizás conviene Ujú. puntualizar cómo, insisto, consciente, en forma explícita o implícita, la tecnología va modificando nuestras vidas. Nosotros, semana a semana, con el ingeniero Sebastián García Parra, vemos cosas, muchas cosas que se vienen, pero cuando decimos que se vienen en 3, Se 2, 1, vinieron. ya. Y hay muchas otras con las que estamos conviviendo hace un rato y quizás no las advertimos como cambios de, decías vos recién, de paradigma, de convivencia para con los demás y para con nosotros mismos, ¿no?
Sí, bueno, lo primero que dijiste me parece que es como lo fundamental, darse cuenta de que nos están transformando y darse cuenta de todas las implicancias que tiene en uno de los cursos que hacemos en Ceibal para enseñanza media superior, para alumnos de bachillerato de UTU y de secundaria. Hablamos que las tecnologías no son neutras y que todas tienen implicancias filosóficas, éticas, políticas, y que no son un fin en sí mismo. Y eso así abrimos el curso, ¿no? Definimos ciencias de la computación, explicamos de qué se trata, después definimos tecnología, y uno de los puntos creo que más fuertes y que tratamos de hacer, y que sea transversal en todos los cursos, tanto en los cursos de Ceibal como en los cursos nuestros, en las aulas como profes de ciencias de la computación, es hablar de eso, ¿no? De las implicancias tecnológicas que nos rodean, que nos tocan, y bueno, ahí está un poco esto del acompañamiento de la familia, ¿no? ¿Qué busca esta tecnología que estoy usando? ¿Qué implicancias tiene para la privacidad? ¿Qué implicancias tiene este, para los fines de otras personas, de otras organizaciones? Y bueno, sí, definitivamente estamos transformados, ¿no? Y yo diría que desde el gran último evento de la pandemia, yo creo que lo pudimos palpar y lo pudimos sentir. Y esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que yo esté acá con el sol y el cielo, como decís vos, y vos estés en la radio, da cuenta de eso. Da cuenta de eso, y la radio transforma en un medio audiovisual más también, y así también lo vivimos y lo sentimos durante esos 2 años que estuvimos en pandemia, pero a la misma vez lo vivimos de una forma que al principio fue contranatural, después lo naturalizamos, pero también tenemos que ver todas las cosas positivas que nos dejó esto, y una de ellas es esto de la educación, de la enseñanza, del autoaprendizaje, de la autogestión que hay que tener para todo esto, y eso es parte de las cosas que bueno, que como profes creo que estamos trabajando, particularmente el área de ciencia de la computación, este, y que trabajan las maestras con los niños chicos, desde la ciudadanía digital, desde el pensamiento computacional, desde la robótica, desde la programación. No hay duda que estamos transformados, y lo primero es eso, darse cuenta de que eso sucede, y ser crítico, eso es el pensamiento crítico, no se aleja para nada de todo este tipo de cosas, y que trabajamos con los estudiantes. Por ahí Y más o menos viene la cuestión esta de la transformación digital del ser humano. entonces me parece oportuno, justamente por lo que acabas de decir, que nos tomáramos un par de minutos, Pablo, para que, y aunque para algunos implique llover sobre mojado y probablemente incluso para algunos oyentes y televidentes de La Mañana en Camino que ya estamos acostumbrados, felizmente acostumbrados a compartir las columnas de inteligencia artificial que desde hace tanto tiempo desarrollamos aquí. Me parece que no viene mal, más bien pienso todo lo contrario, viene muy bien, que, que nos pueda facilitar, poner arriba de la mesa, poner a mano ah, definiciones, acercamientos de ¿de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento computacional? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Bien, lo primero para comentar es que, como te decía al principio, ciudadanía digital y pensamiento computacional son este, temas, grandes áreas temáticas que se trabajan desde primaria, desde hace un tiempo, ¿no? Cuando hablamos básicamente de pensamiento computacional, hablamos como un conjunto de habilidades que son propias de las ciencias de la computación, que son propias de la computación, eh, y se conjugan con el pensamiento crítico, con el pensamiento lateral, y la idea es llegar a soluciones en el camino mientras resolvemos problemas. Ese set de habilidades, básicamente son 4 o 5: descomposición, reconocimiento de patrones, generalización, abstracción, algoritmia, y luego la evaluación de todo el proceso que sigo para resolver un problema, y todo el proceso iterativo de corrección de errores, deficiencias, y volver a trabajar sobre eso, y volver y volver. Todas esas habilidades que tienen nombres por ahí
complejos, no, en realidad al explicarlas no resulta tan complejo porque son cuestiones que ponemos en marcha, primero los informáticos, por supuesto, y de ahí viene todo esto, ¿no? De las ciencias de la computación, pero ponemos en funcionamiento cuando queremos resolver problemas. Por ejemplo, la descomposición, que es una de estas habilidades, tiene que ver con tomar un problema grande y descomponerlo en problemas más pequeños. Y esto lo hacemos o tratamos de enseñarlo nosotros a, a nuestros hijos, a nuestro niño y adolescente cercano que tengamos, eh, tomar un problema grande y descomponerlo en problemas más sencillos e ir resolviendo esos problemas hasta tener la solución final. Reconocimiento de patrones, yo ahí te puedo hablar de un ejemplo, sí, en programación. Nosotros eh, re, reconocemos patrones que se repiten durante cualquier actividad y después de reconocerlo podemos decir, bueno, mira, acá hay un patrón, entonces si este patrón se cumple, yo tengo por ahí, y vuelvo a la otra, una solución que ya utilicé y la puedo volver a usar. La generalización es después de que encuentro una solución para algo, la puedo generalizar y aplicar en otro lado. La abstracción, esto es una de las, creo que de las habilidades para mí que más me gusta, es quédate con lo simple, trata de ir al problema principal y luego que resuelvas eso lo podés, para eso necesitas abstraerte y Ujú. después vas con los detalles. Ahí eso está lindo también cuando a mí me pasa con mi hija, viene con un problema grandote, bueno, vamos a centrarnos en los aspectos principales, eso requiere de abstracción. La algoritmia en sí mismo es un área de las ciencias de la computación. La algoritmia tiene que ver con toda esa serie de pasos que realizamos para resolver un problema en particular. Los algoritmos, que esas palabras sí hoy en día está en todos lados, tienen que ver con secuencias ordenadas para cumplir un objetivo. Esos algoritmos, el ejemplo que nos encanta a nosotros los profes es hablar de las recetas de cocina, donde vos tenés datos de entrada, ingredientes, después tenés un procedimiento que seguís para llegar a un resultado final, en el mejor de los casos, ¿no? A una torta de chocolate que era lo que yo quería. Bueno, la algoritmia en sí mismo la utilizamos los informáticos todo el tiempo cuando programamos. Y después esto de la evaluación de los procesos que seguimos para resolver esos problemas, tiene también que ver con la metacognición o con volver a trabajar sobre eso para aprender un poco más, ¿no? De todo lo que ya realicé. Y después esto de la corrección de errores y deficiencias tiene que ver con los procesos iterativos que hacemos. En software es muy común. Logramos una solución, vamos para atrás, vemos los problemas que hay. Eso tiene que ver hasta con un área laboral que es el control de calidad o el testing. Y ese testing no puede ser realizado al final cuando tengo todo el producto, sino que lo hago durante todo el proceso. Eh, por ahí vienen básicamente las habilidades y el pensamiento computacional, que ya te digo, bueno, Ceibal lo tiene súper desarrollada esta área y trabaja hace años y tiene un montón de escuelas que se han sumado a este programa y después vemos los resultados en las Olimpiadas, por ejemplo, cuando vemos niñitos chiquititos con su túnica contándonos y explicándonos y hablándonos de estos conceptos de una forma súper natural. Pero bueno, por ahí viene lo que tiene que ver con pensamiento de computación. Bien. Si querés puedo seguir con ciudadanía digital, pero me Sí, parece que esto es un montón, es medio denso todo lo que no, estamos hablando. en todo caso, lo de ciudadanía digital, de pronto te pido ¿Mm? un avance sintético como para cuando vamos a a la playa, meter los piecitos en el agua para saber si seguimos o si nos volvemos a la sombrilla, ¿no? Eh, pero en todo caso, me gustaría que dieras una recorridita. eh, Hablábamos recién de pensamiento computacional, auguraste que podés comentar algo de ciudadanía digital. También creo que está bien arriba de la mesa, porque además es un asunto que nos salpica por todos lados. Y repito, los oyentes de la mañana en camino hace rato que se han familiarizado con el concepto, pero no viene mal eh, que nos tires cuatro o cinco piolines de los cuales tirar del ovillo de qué hablamos, qué es la inteligencia artificial.
Bueno, cuando nosotros Porque, definimos porque está en lleno estos además de cursos, ejemplos, ¿no? Lo vivimos cotidianamente, ¿no? sí, sí, es verdad. Cuando nosotros comenzamos con estos cursos o cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial, en general partimos del concepto de inteligencia, ¿no? Y ahí hablando de lo que decías recién, de cómo nos venimos transformando y cómo la tecnología nos moldea, es a tal punto este molde o esta transformación que en realidad nos hace repensar conceptos. El concepto de inteligencia no es un concepto, es un concepto histórico y hoy en día la inteligencia no es lo mismo que cuando nosotros éramos chicos, donde hacíamos unos test y nos medía el coeficiente intelectual y básicamente esos test tenían que ver con matemática y con pensamiento lógico. Por suerte esto se ha modificado y la inteligencia, después vino Gardner y nos habló de las inteligencias múltiples y nos habló de inteligencia espacial, de inteligencia lógico-matemático, pero también que tiene que ver con las artes y con un montón de cosas. Pero lo que podemos hablar en realidad, y bueno, y ahí hablamos de inteligencia, y después de inteligencia artificial como el contrapunto de la inteligencia natural. Y en realidad el concepto de inteligencia artificial hoy en día tiene que ver con adaptación y comportamiento y tiene que ver con implicancias que vienen del razonamiento lógico, por ejemplo, que vienen de la estadística y que implican aciertos y errores, porque si hablamos de comportamiento hablamos de aciertos y errores. Eso como concepto grande de inteligencia artificial. Después podemos hablar de diferentes tipos de inteligencia artificial y nos quedamos cuando llegamos a la inteligencia artificial con la inteligencia artificial generativa, que es la que más utilizamos y la que está más al alcance de la mano, que tiene que ver con ChatGPT, que tiene que ver con DeepSeek, que tiene que ver con la generación de video, audio, sonido, software. O sea, yo hoy trabajando y dándole unas simples instrucciones a una herramienta, a un agente de esto, en lo que se llama prompt. El prompt es la descripción o esas instrucciones que le damos a la aplicación. Este, podemos generar Repetime, hasta software. repetime la palabra. Concepto de prompt, prompt, P-R-O-M, prompt, T, prompt. Bien. Eso es el espacio de texto donde nosotros le damos la instrucción al modelo, a la inteligencia artificial en la que estamos trabajando como GPT. Eso es lo que le preguntamos, que hace un tiempo lo hacíamos con Google y, Claro. y, y hoy en día lo maravilloso de esto es que genera, ¿no? Y lo que hay por detrás en realidad no es más que matemática, eh, estadística y tres componentes fundamentales. Ahora Uno, dijiste al pasar, datos. perdón, Sí, Pablito, dale, dijiste al pasar dale, lo maravilloso de esto. Y me quiero detener un segundito porque dale. además nuestros encuentros permitirán eh, Ujú, volver a las cosas. Además, has dale. insinuado por allí que la forma de agarrar viento a la camiseta con estos temas es volver a las cosas, volver, Y ¿no sí, es muy cierto? bien, iterar. Perfecto, Alejandro, iterar. Bien, bien, bien. En ese sentido, dijiste lo más maravilloso y yo advierto que hay casi un espontáneo gesto de ya no solo no maravillarse, sino temer, ¿no? Inquietarse, llenarse de malos presagios. ¿Cómo hacemos con eso? Y de dónde viene eso? ¿Y cómo vencemos eso? ¿Y cómo convivimos con lo que se está instalando sin tener y sin perder la condición humana, una de las condiciones humanas fundamentales, que tener una mirada crítica para lo bueno, lo nuevo que se viene, que podrá ser bueno en un montonazo de cosas y podrá ser malo en otro montonazo de cosas? ¿Cómo hacemos? Ya, está re bueno, porque cuando yo hablo de maravilloso, hablo de que yo estoy maravillado, que yo con 44 años estoy maravillado y que por ahí un estudiante de primaria, de secundaria, no lo está, porque lo ve súper natural. Yo estoy maravillado porque me parece increíble todo lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Pero lo primero, y de nuevo, esto es una cosa que repetimos bastante, yo creo que para no tener miedo hay que empoderarse y probar. Probar, conocer y después establecer los juicios que sean necesarios, pero sobre todo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Dar a conocer, investigar, discutirlo.
y el corolario, o sea, el axioma, las tecnologías no son neutras si tienen implicancias filosóficas, políticas y éticas. Em, por eso esto te decía de conocer para mí es lo primero para saber qué estamos haciendo, para saber de cuáles son esas implicancias y después para luego de tener los resultados, no olvidar este aspecto crítico. Nosotros en un taller que tenemos para docentes, para hablar de esto de inteligencia artificial, les hacemos y les mostramos un diagrama de flujo, que son esos cuadraditos que tienen flechas y dice si no pasa esto y si no pasa esto, donde en 4 o 5 niveles eh, compartimos y recomendamos cuándo usar inteligencia artificial y cuándo no. Por ejemplo, Mm, lo primero es, tengo las competencias y el conocimiento necesario. No, perdón, el primero es, ¿importa que el resultado de lo que yo voy a obtener con la inteligencia artificial sea verdadero o no? Es fuerte esto. ¿Importa o no importa? Importa, perfecto. Si no importa, úsalo. ¿Tá? Ahora, si importa, ¿tengo el conocimiento de las competencias para contrastar el resultado? Te doy un ejemplo. a ver. Yo puedo querer planificar una clase para después de vacaciones, de hecho, lo tengo que hacer, sobre Internet, ¿no? Tengo que comenzar con el tema de Internet con mis alumnos de octavo. Eh, yo creo tener las competencias y el conocimiento necesario para pedirle algo a GPT, a DeepSeek, a Notebook LM, que es otro que después hablaremos de eso, pedirle algo y después contrastar si lo que me dio yo lo valido o no. ¿Me explico? Entonces, si no tenés las herramientas, si crees que no tenés las herramientas para eso, y bueno, no lo uses, porque ahí está la cuestión ética y mi responsabilidad profesional sobre la mesa. Ahora, este, creo que tengo las herramientas, bueno, ahí puedo empezar a usarlo. Eh, y esto es un poco lo que queremos o lo que nos gustaría y que nos gusta trabajar con los estudiantes, ¿no? Porque la verdad que lo maravilloso, entre comillas, y inquietante es que los resultados que puedo obtener con esto son verosímiles completamente. Y de hecho, hicimos un ejercicio también en uno de estos talleres. Después que, imagínate, yo les pregunto algo a mis estudiantes y les pido que me hagan una tarea para mañana, ¿no? Buscar la definición de Internet o algo más complejo. Haceme un paralelismo, mirate la película Matrix y haceme un paralelismo de la película y los personajes y eventos de la Biblia, por decirte algo, ¿no? Que es una tarea que a mí me han pedido en filosofía de la educación. El resultado de eso es maravilloso. Pero no solo eso, sino que después le puedo decir a GPT, por favor, redactalo como si lo hubiera redactado un estudiante de 14 años y comete errores. Y GPT me va a devolver eso. ¿Me explico? Y el resultado de eso, probablemente yo no tenga forma de contrastar que eso lo hizo un estudiante o lo hizo una inteligencia artificial o un LLM, que después vamos a ver qué es un LLM. Entonces, por eso digo, eh, esa es la parte que nos toca a nosotros, me parece, y la parte que me parece que está bueno conversar con padres, conversar con familias, conversar con nuestros hijos. Y para eso, de nuevo, creo que está bueno interiorizarse, conocer, leer, criticar, y después, bueno, uno verá el resultado, verá lo que hace con todo eso, ¿no? Pero nada, por ahí creo que Perfecto, viene esto. perfecto. Estamos besando el final, Pablo, por hoy, nada más por hoy. En todo caso, hiciste muchas referencias a tus alumnos y a tus clases. Me viene la curiosidad. ¿Quiénes son Dale. tus alumnos? ¿Dónde están? ¿Qué edades tienen? ¿Cómo es la cosa? A ver. Mirá, yo ¿O quiénes hoy han en día sido estoy tus trabajando. alumnos? Mirá, les mandaría saludos, pero están en clase. Espero que estén en clase. Hoy justo es el único día de la semana que no trabajo. Yo trabajo en el liceo, doy clases a alumnos de octavo, lo que antes era segundo del ciclo básico.
alumnos de entre 13 y 14 años. Eso trabajo en el liceo número 5 y después trabajo en la UTU. Ahí trabajo en bachillerato en informática que tiene la UTU. Dando una, bueno, y en octavo trabajo en ciencias de la computación, así se llama el espacio curricular o la asignatura. Y en la UTU trabajo en una asignatura que es mucho más específica, mucho más técnica, se llama ingeniería de software. Trabajo con alumnos de más de entre 17 y 20 años, en el IAE de Montevideo, que es una UTU que queda cerca de la escuela policial, Camino Maldonado, cerca del Colegio Beata Imelda, bastante lejos. Ajá. Entonces tengo como las dos puntas de los que están empezando y los que están terminando, pero estos temas perfectamente los puedo tener con cualquiera de los dos. De hecho, ayer, por ejemplo, fuimos con Saibal a hacer un taller de ciberseguridad con los alumnos de bachillerato y con los alumnos del tecnólogo en ciberseguridad que existe allá en el IAE, y ese mismo tema había sido el tema con que abrí el curso de octavo. Y ciberseguridad es un temón también, que ponelo por ahí si querés, porque ese sí que estamos atravesados absolutamente todos, todo el tiempo aparecen noticias y aparece el hacker de no sé dónde que tiene todos los datos de no sé quién y nos pasa todo el tiempo por WhatsApp o por correo electrónico estafas que se llaman phishing, que es el más común de todos, y le pasa a los alumnos de primaria y le pasa a la abuela de 80 años. Y de Ujú. nuevo, son temas que hoy en día están en el aula, pero tendrían que estar dentro de todo esto que se llama la ciudadanía digital, y ahí te dejo los tres puntitos para lo que vamos a conversar. Espero en Bien. algún otro momento. Termino pidiéndote que me hagas una reflexión sobre qué le pasa a un profesor, qué te pasa a vos, cuando ingresás a dictar una materia, pero que incluye un flujo de conocimientos que están a, a disposición en el mismo momento, igual al educando que al educador. Quiero decir, ¿en qué momento no percibís, porque eso debe ocurrirte permanentemente, que los gurises, unos sí, otros no, algunos un poquito y otros siempre, resulta que todo lo que vos traes como presunta novedad, ya lo indagaron, ya estuvieron por ahí, ya saben, entre comillas, grosereo malamente. Lo que venís a enseñarle, los muchachos, las muchachas ya lo saben. ¿Qué pasa con esa presunta contradicción? Em, bueno, primero que en esta área en particular nos pasa todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, primero que es una bendición. Yo realmente me parece que está bueno porque ahí ves tema fértil para trabajar otras cosas. Y más cuando, además de que lo saben, entre comillas, les entusiasma. Esto de la ciberseguridad es un ejemplo clarito, ¿no? Yo empiezo a hablar de hackers, y empiezo a hablar de phishing y empiezo a hablar de ransomware, que son temas que vos decís, ¿y esto de dónde salió? Y lo conocen o lo escucharon. A mí me parece que está bueno. Es más complicado y es un desafío cuando es algo absolutamente nuevo y no tenés de dónde partir, ¿no? Bien. Pero entiendo lo que estás diciendo porque por ahí este, en casos un poco límites o según las personalidades, y acá hablo de cualquier asignatura y me incluyo, es como decir, bueno, pero esto era lo que yo venía a hacer, yo venía a enseñarte y bueno, y eso tiene que ver con concepciones pedagógicas de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y podemos hablar de la palabra alumno como el que no tiene luz, digamos, es como lo que pasa es que creo que el rol del docente hoy en día realmente Claro. se modificó y se tiene que seguir modificando. No tanto para venir yo con el conocimiento, porque hoy en día el conocimiento está a dos clics o un enter de distancia, sino primero para organizar todo eso, porque pueden decirme que es un hacker, pero hago
2 o 3 preguntas más y ahí es donde yo puedo ayudar a organizar ese conocimiento. Eh, y por otro lado, hay otra cosa que me parece que es súper interesante y creo que los profes de ciencia de la computación de informática lo tenemos bastante aceitado, que es, yo no sé todo, como ustedes tampoco saben todo, trabajemos juntos y busquemos esas respuestas, ¿no? El caso de la robótica es otro caso bastante particular. En robótica, puedo llegar a ser tutor de ellos, puedo llegar a encontrar, a darte metodología, a darte conceptos, pero después las producciones que hacen los chiquilines, y eso se ve en las Olimpiadas de Ceibal, son increíbles. Y yo probablemente de cero no podría construir ni hacer nada parecido a lo que hacen los estudiantes. Entonces, yo creo que viene por ahí, ¿no? Con cómo el rol del estudiante, del docente se ha modificado para ser un tutor, un acompañante, un guía, con algunas herramientas más como para ayudar a poner en orden ese conocimiento y a producir nuevo con ellos. Eso me parece que está bueno. Me parece que está bueno. Bueno, Pablo, te abrazo, te agradezco y nos reencontramos. La seguimos, porque no nos vas a dejar Ale, ¿te después. puedo decir 2 cosas más? Sí, La claro. primera, Queda todo esto uno. de inteligencia, dale, todo esto de inteligencia artificial, pongan en Google inteligencia artificial desde cero y hay un curso gratuito y abierto a toda la ciudadanía de Ceibal y me parece que eso es buenísimo para hacerlo. Lo hacen en cualquier momento, autoasistido, libre. Y lo segundo, nosotros tenemos cursos en este momento de ciencias de la computación para estudiantes de enseñanza media superior, de nuevo, gratuitos, donde hablamos de todos estos temas y después cursos mucho más técnicos donde hablamos de programación, de inteligencia artificial, desarrollo web, procesamiento de datos, placas programables, nada, y eso está disponible y inscripciones abiertas para estudiantes de enseñanza media superior de todo el país, gratuito. Repetí cómo llegar a eso entonces. Mirá, las dos cosas son, usemos Google, ¿no? Ciencias de la computación Ceibal, ahí está la explicación del programa y cómo se inscriben los estudiantes de enseñanza media superior. Incluye, por ejemplo, como 9 cursos tenemos hoy en día ahí. Y el segundo, inteligencia artificial desde cero. Eso es un curso que Ceibal disponibilizó, el área de ciudadanía digital y pensamiento computacional, trabajando juntos para toda la ciudadanía. Eso es, no tengo idea de inteligencia artificial, bueno, metete ahí y hacete un cursito de unas 15 horas que te deja por lo menos el panorama bastante más abierto. Pablo, Nada más. nos tiraste arriba de la mesa un manojo de gatos. Bueno, Perdón. hacete cargo, la seguimos más Me hago temprano que... cargo. ¿Ah? Un abrazo para todos, que pasen bien. Pusimos en camino con el profesor Ciencias de la Computación del aula a las familias, la computación en camino con el profesor Pablo Correa. Nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a estar recibiendo a Marina Rodríguez con la novedad del teatro, cine, danza, música, la cultura al alcance de todos. Socio espectacular. Acordate porque ya vamos a hacer el sorteo. Sí. Para ver quién se lleva la tarjeta del socio espectacular. Y hoy 27, no es 29. No, quedan 2 días para el 29, pero igualmente está Como bien. es tradición, vamos a sortear los ñoquis de la pastería. Dale, así que tienen un tramo interesante para anotarse. Algunos ya se están anticipando, la verdad, y eso está muy bien. Habla muy bien de los oyentes. Así que los invitamos también a ser parte, diferenciando obviamente los sorteos. En este caso de los ñoquis, también dejando sus datos, nombre, cédula y número telefónico de contacto. Lo hacen a través del chat, ahí en la transmisión en vivo en el canal de YouTube. También pueden utilizar las redes sociales. Y como siempre, el WhatsApp 099-894-987. Bueno, ahí Gustavo ya se anotó para los ñoquis. Acuérdense, te puedes anotar las dos cosas. Sí. Los ñoquis y la tarjeta del socio espectacular, pero por separado. Tal cual, sí, diferenciando. Gisela nos saluda, buen día caminante, soleado, hermoso.